Hay un gran llamado este año puntualmente, no solo a ser quien vine a ser, sino a ser para servir, es decir, a ser para compartir y para empezar a construir esa nueva humanidad y esas redes que van a sostener y que van a ser de alguna manera esa vasija viva, ¿no? Para todo lo nuevo que se baje. El llamado es a poder comprometerse con esa luz, ser esa luz, reconocerla para poder entregarla, ¿no? Para poder realmente compartirla, porque el mundo en este momento está necesitando mucho de toda la luz que somos, ¿no? Y está necesitando que podamos animarnos a hacer eso, sobre todo sin el juicio interno, ¿no? Sin el miedo. Qué hermoso, me maravillan mucho tus preguntas porque de verdad es todo lo que los maestros me han hablado, ¿no? Como eso me sorprende mucho, es muy lindo. Ahí, bueno, es otra prueba y otra señal de que está todo siempre comandado por algo mayor, ¿no? Porque nosotras no tuvimos una conversación más que organizar cuando uno se compromete con uno mismo, cuando uno no se fragmenta más, ¿no? Y se acepta, inevitablemente la vida nos va la misma alma nos va a pedir coherencia, ¿no es cierto? En el sentido de que podamos nuestra vida humana diaria, nuestros vínculos, nuestro trabajo, nuestra relación con nosotros mismos, ni hablar, puede reflejar esa evolución que mi alma me está pidiendo, ¿verdad? Y para eso hay muchos movimientos de transformación que uno va a tener que dar, es decir, cuando la luz entra en nosotros, vamos a poder ver con honestidad y con claridad muchísimas cosas. Y es muy importante el reconocimiento de hacerse la pregunta de este vínculo, este proyecto, este hábito, ¿es resonante, es afín, es coherente a la evolución o a la nueva versión que me está pidiendo el alma encarnar, que me está proponiendo la tierra a evolucionar? Esa honestidad con uno mismo es muy importante. Bueno, hoy doy la bienvenida a una nueva invitada en este espacio que nos ha permitido ir navegando desde distintas herramientas para prepararnos para una nueva frecuencia. No solamente, y a propósito del inicio del año 2026, sino más bien preparándonos para un ciclo más grande, ¿sí? Como para la nueva humanidad que estamos encaminados a transformarnos. Entonces, el día de hoy tengo como invitada a Clara desde Argentina. Ella desde hace 4 años se dedica a el mundo de las terapias holísticas y puntualmente a las sesiones de canalización. Todo lo que ella brinda pues tiene que ver con la canalización, ¿sí? Guiando a personas de forma individual y también de forma grupal. Así que vamos a conocer a Clara, saber cuál es el mensaje que nos trae ella el día de hoy, desde su sentir y desde lo que ella viene también experimentando como tal en su individualidad. Hola Clara, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación, estoy muy honrada de estar acá, gracias por la oportunidad. Bueno, como contaba Diana, este camino empezó hace 4 años para mí. Yo soy mamá de un niño de 3 años y ese fue de una u otra manera mi gran despertar y mi gran posibilidad en esta encarnación de entrar al camino del autoconocimiento y del servicio, ¿no? Desde mis inicios comencé con registros akáshicos, entonces la canalización para mí es ese lugar conocido, seguro y es de una u otra manera la herramienta más grande que tiene mi ser para compartir su luz, ¿no? Estos últimos años para mí fue muy importante el reconocimiento de conocer a mi alma más profundamente, ¿no? Conocer a mi divinidad, que la divinidad, todos tenemos una divinidad, que es de una u otra manera ese aspecto crístico de cada uno de nosotros, ese ser que vive en la quinta dimensión o de la quinta dimensión para arriba, que es nuestro yo superior, ¿no? Tiene muchas maneras de nombrarse. Estos últimos años, sobre todo el 2025, para mí fue muy importante en ese camino de remembranza, de reconocimiento, de recordar quién soy y de descubrir de una u otra manera el nombre de mi alma, que es Ma'am Mariam, ese es el nombre. Es un nombre que viene de la conciencia madre, del rayo cristal diamantino, del rayo blanco,
viene de esa fuente de información. Entonces todo lo que yo pueda compartir, tanto en este encuentro como en cada uno de mis servicios, quien rige esos espacios que brindo es mi alma, es Maham, ¿no? Es esa conciencia. Genial. Desde este lugar, bueno, preparándome para este encuentro en comunión con mi alma, ella me fue hablando bueno, fui canalizando todo lo que de una u otra manera tenía hoy para compartir. No sé si te parece que comencemos con eso, vos me dirás, Diana. Vale, me encanta, me encanta. Y antes de que nos vamos con la canalización, quiero puntualizar algo y es que Clara nos ha hablado un poco acerca de su recorrido personal y justamente todos estamos dentro de un proceso, ¿cierto? Y dentro de ese proceso justamente comenzamos a buscar hacia afuera respuestas. Entonces, qué importante lo que tú nos compartes porque muchas veces, creo que ya lo he dicho bastante aquí en otras entrevistas, y es el hecho de buscamos afuera desesperadamente cuando muchas veces la información está en nosotros mismos. Sin embargo, y de allí que haya personas como Clara que presten sus servicios, porque inicialmente cuando empezamos un recorrido, un camino de despertar o de transformación o como quieras llamarle, no, esa comunicación no va a ser tan clara a propósito de tu nombre. Y justamente los canalizadores lo que permiten es eso, ser puente de comunicación entre esas personas que están en esa búsqueda de verdad, ¿sí? De conocerse más, de profundizar en sí mismos. Y qué importante que nos hagas ese llamado, porque muchas personas pueden decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, muchas veces las respuestas ya están en ti, pero hay personas puente como Clara, que te pueden comenzar a develar esa información que ya está ahí disponible para ti, ¿no? Entonces, a partir de esto, Clara, yo quisiera preguntarte, ¿qué energía tú sientes que se viene activando en estas personas que están iniciando o continuando sus procesos de búsqueda interior? ¿Qué es lo que sientes así como en general? Hermosa pregunta porque es justo eso de lo que me hablaban mis maestros, ¿no? Y mi divinidad. Hay algo en torno al el cielo y también los ritmos evolutivos de la Tierra este año a las personas que estamos en este camino de descubrimiento nos propone poder ser una con el alma, ¿no? Ellos me mostraban un compromiso como un matrimonio sagrado, simbólico, ¿verdad? De poder comprometer la humanidad que somos con el alma que somos, entendiendo que somos uno, pero que tenemos diferentes conciencias, ¿no? La conciencia humana que está compuesta por el sistema nervioso, por el sistema emocional, por el cuerpo físico, toda esa conciencia humana que pueda ser una con el alma, en el sentido de poder comprometerse con la propia luz, no solo para hacer esa luz, sino para compartirla. Hay un gran llamado este año puntualmente, no solo a ser quien vine a ser, sino a ser para servir, es decir, a ser para compartir y para empezar a construir esa nueva humanidad y esas redes que van a sostener y que van a ser de alguna manera esa vasija viva, ¿no? Para todo lo nuevo que se va a gestar. Sobre todo este llamado es a las personas, como bien dijiste, que están en este camino de descubrimiento, ¿no? Que quizás no sientan que en este momento tengan todas las respuestas. Muchas veces esas todas respuestas no llegan como la mente espera. Creo que es un camino de ir encarnando la luz e irla descubriendo. Considero que cuando hablamos del alma, de la divinidad, nunca hay nada cerrado, es decir, no hay nada determinado de somos esto y acá terminó el camino de autoconocimiento, sino que somos esa divinidad que está también en constante crecimiento, porque al fin de todas las cosas yo creo que volvemos a la fuente, entonces somos ese mismo creador también, ¿no? En esa capa multidimensional que somos. Respondiendo a tu pregunta más concretamente, siento el llamado es a poder comprometerse con esa luz, ser esa luz, reconocerla para poder entregarla, ¿no? Para poder realmente compartirla, porque el mundo en este momento está necesitando mucho de toda la luz que somos, ¿no? Y está necesitando que podamos animarnos a hacer eso, sobre todo sin el juicio interno, ¿no? Sin el miedo. Qué bonito, qué bonito. Y mira que muy curioso porque
voy a contar esto aquí. Normalmente yo sueño cosas, pero con el tiempo comprendo qué significan mis sueños, ¿no? Me hace mucho sentido lo que tú acabas de decir, porque hace poquito yo me soñé que yo me estaba comprometiendo, sí, o sea, compromiso así con anillo y demás, pero no veía como la persona. Pero ahorita me hace mucho sentido porque muchas veces ese compromiso es con uno mismo, ¿no? Con esa fragmentación que uno siente de uno mismo. Y es algo que yo he venido trabajando desde que inició este año, y es el hecho de, a mí me pasaba, y posiblemente si alguien conecta con eso puede sentirlo también, el hecho de sentir de que soy una aquí, ¿cierto? En mis redes de forma más profesional, digámoslo así, pero soy como otra persona diferente, o había muchas partes de mi individualidad que no mostraba, ¿sí? En este espacio profesional. Entonces, mucho el llamado que yo he sentido en este año es, o sea, no hay fragmentación, o sea, eres uno solo con todas tus facetas, ¿sí? Son facetas distintas, pero eres un solo ser. Entonces me resuena mucho y quiero aquí que de pronto tú nos aclares si también tiene que ver con eso, el hecho de que a veces pensamos que el compromiso es con un otro, ¿no? Muchas veces lo llevamos mucho a la pareja, pero creo que eso tiene mucho que ver con el compromiso con nosotros, con la unidad, con volver a la unidad. Exactamente, sí, es exactamente eso, poder comprometerse con uno mismo totalmente y que eso implica crecer en una gran fidelidad. Bueno, todos estos términos desde que el mundo inició y sobre todo desde que la religión empezó a tener más predominancia, el compromiso, la fidelidad, todos son términos relacionados a la pareja, no vienen desde ese lugar. Creo que toda esta era de Acuario, sobre todo este año 2026, nos invita a que sea con nosotros mismos en primer lugar, porque desde ese lugar todo se ordena, todo se encausa, y entonces los vínculos que puedo construir o los proyectos que puedo crear, incluso cómo puedo criar a mis hijos, encuentra un cauce de orden en el amor, ¿no? Entonces considero totalmente que el compromiso empieza con uno mismo y con esta no fragmentación, con la percepción de unidad total, ¿no? Ser una con todas las versiones que he sido incluso antes, ¿no? Yo creo que los maestros cuando estaban en ese momento de canalización me hablaban de la propuesta de este año es encarnar esa nueva versión, ¿no? Que es la versión más luminosa que somos, pero ellos remarcaban algo muy importante que es muy importante que en ese renacer, ¿no? Que a esa nueva versión, no cuidar mucho de no deshonrar todo lo que hemos sido, es decir, a toda esa nueva encarnación de la versión que uno va a ser en este renacer nuevo de energía y de frecuencia, es muy importante venir y llegar con todo lo que fui, ¿no? Como traer a todas esas versiones al encuentro de ese renacimiento. Eso es algo que ellos marcaban muy importante porque si no se genera esta disociación y esta separación y se genera también, se abren como sé cuál sería la palabra, se abren como huequitos en donde se fuga la energía, ¿no? Cuando nosotros no estamos en honra profunda a todo lo que fuimos, por más de que no nos guste quizás en la totalidad lo que hemos sido en un pasado, es muy importante practicar esa honra para ir hacia esa evolución con todo lo que fui, que también me compone, ¿no? Hace a la que soy hoy y hace a los recursos que hoy tengo también como humana. Wow, genial esto que compartes porque, o sea, me parece como todo tan sincrónico. Jessy, ya sabemos que nada es casual. Y justamente anoche, creo, leía algo acerca de el amor propio, ¿no? Que el amor propio, digámoslo así, que normalmente lo pintamos como amarse a uno mismo tal como soy, ¿sí? Sí. Tal como soy y ya. Pero el amor propio realmente va mucho más allá, porque para que haya amor realmente es esa sensación de compromiso y de cuidado para con uno mismo cuando se habla de amor propio. Entonces, el amarme tal como soy no implica esa sensación de evolución y de transformación que todos los seres humanos naturalmente vamos teniendo. Entonces, leía que entonces el amor propio en ese sentido tiene que ver con justamente esa unión de todas esas versiones que fuimos y que
es vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir en transformación? Porque eso es lo que nos permite tenernos ese cuidado, esa dedicación y ese compromiso, esa sensación de que voy a ir siendo algo diferente. Qué hermoso y qué sincrónico esto que nos compartes, Clara. Ahora bien, esto, sí, del compromiso con uno mismo y del amor con uno, llevado ya justamente cuando yo no estoy en fragmentación conmigo misma, sí, estoy en unión conmigo misma, eso ya es lo que llevo yo a las relaciones, ¿verdad? Claro, Entonces, me parece muy bonito porque este año inició en enero con una energía 2, ¿sí? Que nos habla justamente de los pares, de con quienes vamos a caminar en este nuevo camino. Pero creo que es muy difícil hablar de quién me va a acompañar si aún todavía yo no reconozco quién soy, no acepto en su totalidad quién soy y no me propongo como ese compromiso conmigo mismo. Entonces quisiera hacerte la pregunta, Clara, desde ahí, desde ese lugar, ¿cuál sería la manera de uno poder realmente conectar con personas que sean afines a nosotros sin esa necesidad o esa sensación de tener que adaptarnos al otro para poder encajar? qué hermoso, me maravilla mucho tus preguntas porque de verdad es todo lo que los maestros me han hablado, ¿no? Como eso me sorprende mucho, es muy lindo. Ahí, bueno, es otra prueba y otra señal de que está todo siempre comandado por algo mayor, ¿no? Porque nosotras no tuvimos una conversación más que organizar el encuentro, digamos. Eso me maravilla mucho. Respondiendo a tu pregunta, justamente lo que ellos yo cuando hablo de ellos hablo de los maestros, me refiero a mis guías, que es como de alguna manera esa fuente en la cual yo, tanto en sesiones individuales o en espacios grupales, canalizo, soy canal. Ellos me hablaban de una herramienta como madre, les llamaban, que es como la herramienta esencial para poder ir hacia esos lugares de transformación, ¿no? Cuando uno se compromete con lo mismo, cuando uno no se fragmenta más, ¿no? Y se acepta, inevitablemente la vida nos va a la misma alma nos va a pedir coherencia, ¿no es cierto? En el sentido de que podamos nuestra vida humana diaria, nuestros vínculos, nuestro trabajo, nuestra relación con nosotros mismos, ni hablar, pueda reflejar esa evolución que mi alma me está pidiendo, ¿verdad? Y para eso hay muchos movimientos de transformación que uno va a tener que dar, es decir, cuando la luz entra en nosotros, vamos a poder ver con honestidad y con claridad muchísimas cosas. Y es muy importante el reconocimiento de hacerse la pregunta de este vínculo, este proyecto, este hábito, ¿es resonante, es afín, es coherente a la evolución o a la nueva versión que me está pidiendo el alma encarnar, que me está proponiendo la tierra a evolucionar? Esa honestidad con uno mismo es muy importante, ¿no? La respuesta siempre va a llegar, esto que hablaste al inicio, la respuesta siempre está en nosotros. Nosotros podemos hacer esa pregunta en voz alta o en nuestro interior y la respuesta va a llegar de una u otra manera y poder aceptar esa respuesta como es, ¿no? Ser honestos con nosotros es algo muy importante para poder comenzar a reconocer qué es lo que tengo que mover, ¿cierto? En mi vida, qué es lo que necesita una transformación para, para que me pueda seguir acompañando desde ese lugar evolutivo también y que sea afín a mi propio crecimiento. No sé si te respondí, capaz me fui por las ramas. Decime si no vuelvo a generar la respuesta. No, está perfecto porque justamente creo que tiene mucho que ver con lo que ya nos decías ahora de volver a la unidad, ¿sí? Sí. Desde esa unidad, claro, no va a haber esa sensación de cuando me relaciono con otro, de esto me genera duda, esto me genera inquietud, ¿sí? O sea, cuando tú llegas como a esa profundidad de conocerte y de estar en coherencia contigo, pues eso que no resuene contigo justamente te va a llevar a la incoherencia con tu ser, con tu alma. Entonces creo que esa es una respuesta muy, ¿cómo se dice? Como una señal muy clara de aquello que no está en sintonía con quien estás llamado a ser, ¿no? Sí, siento que es eso.
algo importante y es el cuerpo a nosotros nos indica muchísimo, o sea, nuestro cuerpo creo que es el mayor receptor de todo lo que nos sucede a nivel emocional, ¿sí? Entonces muchas veces pasamos por alto las señales, esto tiene mucho que ver con que pues hoy en día llevamos la mayoría muchas vidas muy a la carrera, así todo el tiempo estamos como haciendo esto, haciendo lo otro, entonces no nos damos el tiempo de escuchar a nuestro cuerpo, que ya nos va dando muchas señales acerca de muchas cosas, de si ese proyecto me conviene, si esa relación me conviene. ¿Qué mensaje tendrías para esas personas que justamente quieren aprender a escuchar, sí, esos mensajes que están disponibles para ellos, pero que actualmente están como en una vida como muy acelerada? Qué hermoso. Bueno, sigo encontrando sincronías a la canalización. El cuerpo es muy importante porque es de alguna manera la casa del alma, ¿no? La casa de la divinidad que somos en esencia y es un templo sagrado. A mí me gusta mucho reconocerlo y verlo de esa manera, poder comprender la importancia de honrar el cuerpo, que el cuerpo tiene una importancia inmensa porque es la vía por la cual puedo estar encarnada y eso es una maravilla. Tiene una inteligencia muy propia, muy personal y desde ese lugar tan inteligente puede comunicarse con nosotros todo el tiempo, se está comunicando con nosotros. Algo que me marcaban muy importante los maestros es la purificación del cuerpo a través del ayuno y de la alimentación. Poder comenzar, esto por supuesto siempre es muy importante asesorarse con médicos y con profesionales que puedan acompañarnos personalmente a los procesos individuales de cada persona, pero hay algo en torno a poder reprogramar la creencia en torno a la alimentación. Lo que ellos me mostraban es no es necesario comer tanto porque el alimento, esto por supuesto es muy importante tomarlo con pinzas y que cada persona pueda hacerlo personal, pero ellos me hablaban de, uno se alimenta de la frecuencia con la cual se rodea. Eso también es un alimento, eso también lo consumimos. Y muchas veces cuando estamos vibrando en amor, cuando estamos en ese lugar interno de aceptación y cuando nuestros vínculos o nuestro trabajo, nuestros proyectos reflejan ese amor, muchas veces ya nos estamos alimentando de eso. Nuestro cuerpo físico, la inteligencia de nuestro cuerpo físico también evoluciona a la par de cómo evoluciona la Tierra a nivel planetario. Antes nuestro cuerpo físico necesitaba mucho más alimento porque era requerido en ese momento por la densidad de la Tierra. Hoy los alimentos que sean más livianos y que vengan directamente de la Tierra, que tengan poco porcentaje calórico de densidad calórica, son muy contributivos para poder tener esa claridad mental y esa pureza en el sentir y poder seguir caminando hacia la transformación, ¿no? Hacia la evolución que cada uno está transitando, que es individual pero que es colectiva, porque todo lo que hago por mí y lo que hago para mí, lo estoy haciendo inevitablemente por el otro. Realmente todos los corazones humanos están conectados por una gran red cristalina de conciencia y de energía. Entonces, saber que todo lo que me entrego a mí también se lo estoy entregando al planeta, eso es un poco lo que propone la era de Acuario, ¿no? Entonces, en esta purificación del cuerpo es muy importante para poder, es parte de la coherencia, ¿no? Que nos piden. La conexión con el cuerpo, poder registrarla, es algo muy personal de cada persona. Hay personas que el cuerpo capaz les habla a través de un síntoma que se repite de manera constante, hay otras que capaz les habla a través del cansancio o a través de la vitalidad. Eso es muy personal. Lo que sí considero importante es la purificación de todo lo denso del cuerpo para poder escucharlo más, ¿no? Para que esa escucha sea sin interrupciones, sin interferencias. Wow, qué importante y de verdad, siento mucho o sea, con cada invitado, sí, cada invitado ha sido demasiado importante aquí, pero es muy interesante cómo se siente la energía que uno comparte con cada persona, independientemente de que estemos pues en países diferentes. Y qué bonito hoy porque he sentido como muy ya. Normalmente yo tengo como algunas
preguntas puntuales que ya he venido haciendo, pero contigo ha ido como surgiendo mucho desde de una forma muy fluida. Entonces, qué importante, y justamente esto lo quiero conectar con otra cosa. Entonces, tú nos hablas de eso, justamente la densidad del cuerpo, ¿sí? Que ya no es necesario, digamos, eh, justamente nos estamos preparando para una nueva frecuencia, ¿sí? Entonces esa nueva frecuencia no requiere que estemos tan densificados. Y eso es lo que hace mucho la alimentación industrializada que muchas veces mantenemos. Esto, ¿cómo poderlo ver con un poquito más de claridad cuando digamos, en los medios masivos y demás, todo el tiempo nos están llevando al consumismo, ¿no? A comprar más, el hecho de que tienes que hacer 5 comidas diarias, bueno, todo ese tema. ¿Cómo poder, digamos, pasar de esa creencia tan limitante que tenemos y que traemos a poderlo realmente encarnar de una manera más natural? Qué hermoso, hermosa pregunta. Siento muy profundo que es regresar a la organicidad, ¿no es cierto? A la organicidad como concepto de lo orgánico que es de la tierra. Volver a la tierra, volver a estar más cerca de la tierra, creo que realmente es una forma para poder purificar nuestro cuerpo. Hay algo en términos de frecuencia. La alimentación es muy importante, como decía hace un rato, pero también es mucho más sencillo de lo que parece. Yo siento que cuando podemos ir hacia la tierra, podemos pasar al menos 5 minutos al día, poder hacer ese frenate de toda la vorágine automática tan diaria que a todos muchas veces nos demanda mucha energía y nos fuga, ¿no? Saber que la tierra está ahí justamente sirviéndonos para que podamos ir a entregarle esa densidad y que ella la transmuta, ¿no? Entonces, siento que con hábitos muy, muy sencillos y muy accesibles para todas las personas, poder detenerse unos 5 minutos, hacer una pausa, que esa pausa sea sagrada, sea un regalo para uno, y poder ir descalzarse, por ejemplo, es algo que yo hago mucho, y estar en la tierra, simplemente poner mis pies en la tierra o mis manos. Eh, Quizás no, me parece muy importante no sumar a los dogmas, que hay mucha información en este momento. Justamente las redes son una gran oportunidad para que todos estemos más cerca, pero también tienen esto que quizás es un algo que no está tan a favor si no lo hacemos consciente, que es la cantidad de información que está circulando. Y eso Total. considero que es muy importante, no llenarnos de tanta información, sino poder elegir qué es lo que voy a consumir, porque quieras o no, eso va a impactar en tu energía y en si te recargas y estás revitalizado o te sentís drenado. Considero que es muy importante generar como un hábito de reseteo, es decir, bueno, si pasé mucho tiempo viendo informaciones y cosas que tengo que hacer, voy a detenerme un momento de seguir viendo y voy a elegir qué es lo que para mí resuena. Y eso es empezar a hacer un hábito de escucha interior, ¿no? Y para mí algo muy importante, como decía, no sumar a tenés que hacer esto diariamente, sino que sea algo muy personal, que cada persona pueda encontrar un pequeño momento al día para ir hacia la tierra y entregarle a la tierra esa energía de cansancio que podemos tener en la diaria. Creo que eso ya va, es muy simple, muy sencillo, muy accesible, y ya va reconfigurándonos de una manera distinta y nos va limpiando y purificando mucho para todo lo nuevo, ¿no? Genial, genial, qué bonito. Mira, algo interesante aquí es el hecho de que, y voy a unirlo con esto porque sé que Clara también trabaja con todo lo que es la crianza respetuosa, ¿sí? Una crianza más consciente de nuestros hijos. Y cuando tenemos hijos es, yo digo que es un reto en el sentido de que no solamente estás trabajando tu conciencia, sino que también de alguna manera estás modelando las creencias, los hábitos y demás de ese otro ser que es tu hijo o tus hijos. Algo muy bonito que me ha enseñado mi hija es justamente lo que hablaba de la alimentación. A mi hija no le gusta el arroz, o sea, por más de que
haya querido, no le gusta, no le gusta. Entonces, gracias a ella, por eso digo gracias a ella, comencé como a ingeniármela, ¿cierto? Bueno, si ya no está esto, entonces hay que hacer otra cosa, hay que reemplazarlo con otra cosa. Y pues dentro de eso hemos encontrado mucho más los vegetales, hemos incluido mucho más vegetales a la dieta y demás. Y ahora con lo que tú dices del tema de la alimentación, de que nos hace más densos y demás, le encuentro todo el sentido, ¿no? De que vamos dirigiéndonos a un cambio también incluso en la alimentación. Mm, con respecto a eso, sí, a los niños, creo que ellos ya vienen como con un, no sé, como con un mecanismo de funcionamiento diferente, ¿no? Muchos más los niños que vienen naciendo. ¿Qué piensas tú de ellos y también pues desde tu experiencia como madre? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Realmente, una vez en canalización, yo aprendo mucho cuando estoy en canal, porque es algo que siempre me parece muy importante de decir, que cuando estoy al servicio, ya sea en sesiones individuales o a nivel grupal, no es Clara la que está hablando, sino son los maestros y es la conciencia de Dios a través de mí, ¿no? Y en ese sentido, para mí es una bendición porque yo, humanamente, mi mente aprende mucho de la información que va escuchando. Una de las cosas que los maestros decían es, siempre los seres nuevos que nacen a nivel conciencia son más grandes que sus padres. Como hay un orden sistémico que es muy importante de respetar, y es que obviamente los hijos en el árbol genealógico vienen luego, entonces claramente uno es responsable de esa crianza, pero en términos de maestría y en términos de conciencia y de sabiduría, los niños que nacen luego, que van naciendo, que seguirán naciendo, traen una sabiduría aún mayor que la que nosotros podemos tener. Esa información tiene el propósito de poder siempre estar dispuestos a aprender de los niños. Considero esa humildad tan importante de los hijos personales, por supuesto, y de los niños, de cual sean los niños que tengamos alrededor, ¿no es cierto? Puede ser eh, nuestros sobrinos, nuestros primos, los hijos de alguna amiga, independientemente de cuál es esa vinculación, poder estar siempre disponibles a aprender, porque ellos desde un lugar tan inocente, tan puro, tan genuino y desde el juego espontáneo nos enseñan muchas cosas, porque vienen primero con esa sabiduría mucho mayor y a la vez muy despierta, es decir, sin condiciones, porque no hay un sistema de creencias rígido en ellos que les haga autolimitarse, como muchas veces a nosotros sí nos pasa, ¿no? Y ellos no tienen que trabajar en la purificación de sus mentes, porque ya vienen desde ese lugar muy limpio. Entonces, poder disponerse a aprender de ellos me parece algo muy importante a cada paso y con cada cosa, ¿no? Esto que vos contás de tu hija y cómo te ha traído esta conciencia en torno a la alimentación. A mí con mi hijo me pasó mucho con la alimentación también. Tanto mi pareja como yo nos transformamos muchísimo con la alimentación gracias a él y gracias a la información nueva que también circulaba, ¿no? En torno a qué es lo bueno, lo mejor o lo más importante a conservar en una alimentación. Y así con cada cosa, en lo personal, a mí la maternidad me trajo un camino de aprender a maternarme a mí, yo, ¿cierto? Como comprender la importancia de esto que hablábamos al inicio, en ese amor propio, como es muy importante que esté consolidado, que esté habitado, que sea consciente para que yo me pueda compartir así con el mundo. Es importante tenerlo ganado yo, ¿no? Personalmente. Y eso a mí me trajo la maternidad, como esa gran conciencia de para maternar este ser es muy importante que a la parte maternes a vos también. Y eso quizás suena desde un lugar como es muy amplio, ¿no? Aprender a automaternarse es como, tiene muchas capas de profundidad. Yo lo llevo al lugar más sencillo que es validar las emociones, ¿no? Eso para mí fue como el aprendizaje más importante de si vas a acompañar la emocionalidad de tu hijo sin juzgarla, eh, es muy importante que lo hagas con vos, ¿no? Como validar cuando te sentís de determinada manera. Espero haber respondido, a veces me voy por las ramas. No, no, me encanta y me abriste. Justamente estaba yo pensando, cuando estabas tú hablando,
maternarse a uno mismo y tú lo dices. Así que me da paso justamente para eso. Creo que eso, a habitar la maternidad de una manera distinta, no se puede hacer si antes uno no se atreve, o por lo menos a la par, como tú lo mencionas. Muchas veces pasa que, claro, nuestros hijos, digo que cada evento que nos pasa, a ver, organizo mis ideas. Cada evento que nos pasa es un catalizador, perdón, para las experiencias que hemos venido a transitar como alma, ¿cierto? Entonces, muchas veces para muchas mujeres, un catalizador muy fuerte hacia su despertar puede ser el nacimiento de un hijo, que te pone en un lugar súper diferente a que tú veas la vida de forma diferente para saber qué es lo que le vas a ofrecer a esa criatura que está bajo tu responsabilidad. Para otros pueden ser diferentes cosas, sí. Tal vez otras personas tengan una experiencia diferente, entonces ese evento catalizador puede venir de otras maneras. Pero cuando pasa a través de los hijos, más que nada para las mujeres, es como te enfrentas con tu realidad de que no puedes seguir de la misma manera. O sea, tu vida no puede seguir de la misma manera. Tienes que, algo cambia en ti. Entonces tú no puedes, que me pasó por varios años, ¿sí? Digamos que yo en mi despertar sí fue un poquito ya después de que había tenido a mi hija. Mi hija ya tenía más o menos 5 años. Entonces, eso de uno aprender a maternarse, en el proceso de aprender a maternar, no es fácil, porque a veces ya te toca, como en mi caso, enfrentarse con ese niño que está pidiendo tu atención, que está llorando, que tú no tienes ni idea de cómo calmarlo, porque muchas veces uno se sigue juzgando cuando llora. ¿Sí? Entonces creo que el proceso de maternarse, uno lo primero que debería hacer es simplemente aprender a sostenerse en esos estados emocionales en donde antes se juzgaba o no se los permitía. Exacto, exactamente, qué hermoso, sí, muy de acuerdo. Siento que, bueno, aprender a maternarse, como decía, puede ir cobrando a la medida que uno va avanzando y creciendo en la vida, va cobrando muchos sentidos y por ahí nos vamos encontrando en situaciones en las que el automaternaje en esa situación tiene un aprendizaje específico y más profundo, pero en esencia considero que tiene que ver con eso, con crecer con crecer en la inteligencia emocional, que en realidad tiene que ver con no juzgar mis emociones, ¿cierto? Que yo también, a pesar de ser adulta y estar criando un niño, tengo un cuerpo emocional, tengo una niña interna, porque considero que el automaternaje, el aprender a maternarse, nos va a vincular inevitablemente con nuestra niña interna y con todas las memorias que guardamos en ese inconsciente que sigue vivo en nosotras. Tanto la luz como la sombra en el mejor sentido, ¿no? En eso que quizás guardamos en memorias de dolor de esa niña, y también la luz como todos esos dones que nuestra niña tenía y que manifestaba sin temores, ¿no? Creo que en el niño interno siempre se encuentra mucha información y que el aprender a maternarnos mientras estamos criando es fundamental y que nos va a conectar con ese camino de sanación. Considero que es muy importante para acompañar a la nueva humanidad el poder primero empezar por uno en no juzgar lo que sentimos. Total. Sí, eso es cierto. Y muchas veces eso que vemos en nuestros hijos como esos berrinches, esas rabietas, son a veces muchas actitudes que nosotros tenemos incluso de adultos, ¿no? Sí. Los berrinches en los adultos son, por ejemplo, le dejo de hablar, ¿sí? Aplico la ley del hielo a una persona cuando no estoy dispuesta a entrar en un acuerdo o en una discusión con otra persona. O critico, o tengo una actitud pasivo-agresiva con el otro. Entonces muchas veces juzgamos esas actitudes de los niños, es que te estás comportando como un bebé, ¿no? Muchas veces tenemos estas frases y nosotros también muchas veces en nuestra vida tenemos actitudes que justamente vienen desde ese niño o desde esa niña herida que todavía tiene emociones y temas que no ha resuelto. Entonces, qué importante esto que tú dices aquí. Ahora bien, hablando
del tema de los niños, no sé si de pronto has canalizado algo en relación a cómo acompañar justamente a los hijos en este proceso de descubrir quiénes son, porque esa también es otra responsabilidad muy grande que tenemos como madres y padres. Qué Sí. hermoso, hermoso. Y sí, he canalizado. Primero, me parece muy importante decir que los niños, como vos bien dijiste, son un espejo, ¿cierto? Y eso, para mí, esa conciencia es muy importante porque nos hace no determinarlos a ellos. Para mí, algo que aprendí mucho en la crianza es la importancia de lo que digo de mi hijo a otra persona estando mi hijo presente y ni hablar de lo que le digo a él, ¿cierto? Cuidar mucho cuidar mucho mis palabras para que esas palabras no sean determinantes, ¿no es cierto? Más allá de lo que yo he canalizado, se ha comprobado científicamente que nuestras palabras modifican la plasticidad modifican el cerebro de nuestros hijos en términos de el sistema de creencias que ellos van a ir generando. Inevitablemente, incluso nosotros hoy de adultos muy posiblemente tengamos creencias de nosotros mismos que las hemos escuchado de nuestros padres diciéndonos que somos determinada cosa, ¿verdad? Entonces, considero muy importante para este acompañar, como vos me preguntás, acompañar a que sean quienes han venido a ser, primero empezar por eso, ¿no? Por no determinarlos a ellos desde nuestra mirada. Quizás lo que estamos viendo nosotros de ellos es únicamente una manifestación emocional por algo que les está ocurriendo y no es una forma de ser determinante. Entonces, cuidar las palabras que nosotros emanamos a ellos cuando estamos en diálogo con ellos y también cuando hablamos de ellos, aunque ellos, bueno, incluso aunque no estén presentes, porque ellos son tan sensibles y son tan perceptivos. El canal de los niños viene abierto hasta los 7 años aproximadamente. Ellos vienen sin el velo muchas veces sin el velo del olvido, es decir, aunque quizás ellos no estén hablando constantemente de sus vidas pasadas o de su esencia crística, la recuerdan, la sienten, está mucho más palpable. Entonces, aunque no estén presentes, incluso ellos van a sentirnos, ¿no? La mayoría de los niños tiene esa sensibilidad muy despierta. Entonces, considero lo importante para acompañar este crecer de ellos en conciencia, primero, eh, poder reprogramar el automático en la palabra que muchas veces muchas veces nos escuchamos, yo me escucho a mí misma muchas veces decir, no, es que Simón se llama mi hijo, Simón es así, así y así. Y muchas veces no me pongo a pensar en cómo eso puede determinar, ¿no? Su propia mirada, la mirada que él va a tener de sí mismo, ¿no? Y esto no es para juzgarse. Hay algo que a mí me parece muy importante, es no exigirnos a nosotros como padres o madres, porque ahí también nos estamos, creo que, saliendo del camino, de la esencia del camino. Entender que también hacemos lo que podemos con lo que hemos aprendido y con lo que también estamos procesando de nosotros. Eso es algo que me parece muy fundamental porque es muy importante entender que voy a entregar lo que también me entrego a mí misma, ¿no? Y por ahí exigirme entregarle a mi hijo lo mejor del mundo cuando todavía no me lo di a mí, es como muy importante esa paciencia, ¿no? Y entender que voy a hacer lo mejor que pueda y con simplemente amarlo, ¿no? Amarla y estar presente en lo que requiera, estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Independientemente de los errores que podamos tener en ese maternar o en ese paternar. Respondiendo un poco a tu pregunta, siento que los niños vienen como hablábamos hace un rato, con una esencia muy pura y con un camino evolutivo y álmico muy marcado, que es muy personal. Siento desde mi experiencia que el acompañar eso, no hay mucho que hacer, ¿no? Como todo lo contrario, muchas veces quizás queremos llenarnos de información o de herramientas y que siempre son muy útiles, por supuesto que sí, pero siento que es simplemente dejarlos que sean ellos mismos, como no se trata mucho de enseñar quizá cosas nuevas, sino más bien hacer el foco en voy a permitir que sea lo que vino a ser. No significa no educar para nada, no significa no enseñar nada, sino en comprender que lo que él me trae, que lo que él trae, que lo que él o ella expresa, manifiesta, viene de una verdad esencial que le es muy personal y no castrarla, no callarla,
para mí es muy importante porque empieza a ser mucho más natural esto de acompañar a ser. Quizás no es te tengo que formar para que seas quien viniste a ser, sino simplemente tengo que permitírtelo. Y parte de este permitir me parece que empieza con cuidar las palabras que les decimos o las creencias que tenemos de ellos para no determinarlos en eso. ¿Cierto? Qué importante eso. Y en estos días escuchaba algo en relación a algo que tú nos mencionaste y es, por ejemplo, dejar de utilizar estos adjetivos calificativos, ¿sí? Porque cuando utilizamos adjetivos es como si los estuviéramos definiendo y eso, como tú ya bien lo decía, va transformando esa percepción que ellos tienen de sí mismos, ¿no? Van creando, conformando esa forma en cómo ellos se identifican. Entonces, algo que escuchaba era esto de decir, eres desorganizado. No, o sea, esa es una conducta que está teniendo en ese momento el niño, pero no es así. Entonces, dejar como tal esas cosas que, a ver, muchas veces decimos no sé, no, la comunicación a veces es muy superficial, ¿no? A veces no, lo que transmitimos, lo que terminamos transmitiendo, no es realmente lo que estamos sintiendo, ¿sí? Como que hay una distorsión ahí entre lo que sentimos y lo que terminamos expresando, que claramente eso se ve muy afectado por nuestras creencias y nuestro estilo de crianza y todo lo que traemos de las generaciones anteriores. Entonces, aprender también creo que a maternar y a paternar tiene que ver con eso, con un poco yo darme la pausa de reflexionar acerca de lo que voy a decir, en cómo me voy a relacionar con mi hijo, con mi hija. Creo que eso es muy importante. Y volvemos un poco a lo que te preguntaba anteriormente. Todo el tiempo estamos corriendo a la carrera, que hacer más, que hacer más. Y veo que en toda la conversación que hemos tenido contigo el día de hoy, tiene que ver mucho más con tal vez no hacer tanto Exacto, sí, y sí. permitirse más ser. Totalmente. Ese es un mensaje que en mí personalmente, en mi vida, se viene repitiendo mucho y me piden mucho que eso sea compartido, ¿no? Es algo que los maestros a través de las canalizaciones que brindo siempre lo repiten mucho, porque hay algo en ese frenar la vorágine de hacer, de hacer, de hacer, que cuando freno eso, permito que el corazón comande y que no comande la mente solamente, ¿cierto? Como en términos de muchas veces cuando estamos corriendo una carrera es porque hay una creencia que quizás es muy chiquita y no la reconocemos y pasa desapercibida, pero que se cuela en nuestra mente y es la creencia de la falta. Cuando yo estoy corriendo todo el tiempo es porque de alguna u otra manera creo que algo me falta, ¿cierto? Y eso, lejos de decir, bueno, no tenemos que tener anhelos o no tenemos que tener ambiciones sanas, todo lo contrario, por supuesto que eso sí, pero es muy importante que eso esté ordenado y ordenar esa creencia de falta. Muchas veces en ese detenimiento de no voy a hacer tanto más, sino que simplemente voy a detenerme a sentirme y a sentir a los demás, encontramos esa conciencia de abundancia, ¿cierto? Como soy abundante porque soy esa abundancia en mí, no porque necesariamente la tenga que ver manifestada en la materia real, ¿cierto? Eso por supuesto va a pasar pero por añadidura, ¿no? Considero que empieza siempre en la percepción interna de, de esa riqueza interna y que eso sí se habita y se logra en la conciencia parando un poco esa carrera, ¿no? Entonces, si pudiera quizás dar un consejo hoy a las personas que nos van a escuchar es encontrar dentro de lo que sea posible momentos de quietud y de pausa, porque en esa pausa, que en realidad también en otros conceptos es la energía femenina, comenzar a habitar la propia energía femenina que todos tenemos, siendo hombres, siendo mujeres,
de esa quietud que es muy creadora, ¿no? Ese concepto de que se escucha mucho la pausa activa es, en esa pausa estoy creando muchas cosas porque estoy creciendo también mucho y porque permito que en esa pausa las cosas se aquieten en mí, se ordenen y que comande mi corazón, ¿no? Entonces, después cuando vuelvo a salir al mundo de alguna u otra manera, quien está comandando mi vida y quien está co-creando mi vida es mi esencia más pura y no es esa vorágine del inconsciente que todo el tiempo percibe la falta, ¿no es cierto? Por supuesto que esto está sujeto a las realidades de cada persona. Hay personas que necesitan para sobrevivir, de verdad, están necesitando para sobrevivir todo el tiempo el no parar. Hay personas que no se pueden regalar, lamentablemente, la pausa porque necesitan sacar adelante una familia, porque necesitan darle de comer a sus niños y en eso abrazo profundamente a esas personas y no quiero que en eso se le malentienda el mensaje. Cada uno a su propio ritmo y cada uno con sus propias posibilidades. Considero que siempre regalarse ese pequeño momento de pausa es importante. Súper, genial, me encanta. Bueno, Clara, cuéntanos un poco de qué manera acompañas las personas, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios que tú ofreces por si alguien está interesado? Yo aquí te seguiría preguntando muchas cosas, pero sé que las personas que queden, digamos, tocados por esta energía, que han sintonizado con tu energía, van a contactar contigo. Así que cuéntanos, por favor. Yo me dedico a las sesiones de canalización personalizadas uno a uno, es decir, individual. Son sesiones aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media, en donde el canal que abrimos es el canal directo hacia la divinidad de esa persona. Cierto que es muy parecido a registros akáshicos, siempre lo menciono porque yo empecé con registros akáshicos y es de alguna manera la herramienta que más se conoce. Las sesiones de canalización que yo brindo son muy parecidas, tienen algunas diferencias con el registro en términos de la fuente a la que accedemos, ¿no es cierto? Los registros de alguna manera son las memorias álmicas, la memoria del alma, de todo lo que el alma ha vivido más allá de esta encarnación. En cambio, el canal que abrimos nosotros en las sesiones de canalización es un canal que es directo hacia la esencia sagrada de esa persona. Si habláramos como de dimensiones, de alguna manera, la dimensión de la divinidad está por encima de la dimensión de los registros. Y en esas canalizaciones se hacen presentes maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, ángeles y arcángeles, que quieren asistir a ese ser para poder guiarlos en los procesos evolutivos en los que sea que estén, ¿no? Las sesiones traen mucha claridad, sobre todo si uno se encuentra perdido frente a la vida o frente a algún área de la vida en especial. Las canalizaciones son muy contributivas para eso, para traer claridad. Y lo lindo de todo es que esa claridad no viene de un lugar externo, sino que viene de la propia alma de esa persona, porque lo que yo hago es ser canal del alma de esa persona, ¿no? Entonces, todo lo que circula en la sesión es información propia de ese ser que viene, ¿no? Entonces, eso cuida mucho la pureza del espacio. Hago lo mismo, estas canalizaciones en formatos grupales a través de programas. Puntualmente estoy ofreciendo un programa junto con una colega, una compañera, que se llama Camino hacia tu canal, que es un programa en realidad de formación para aprender a canalizar, pero que tiene una diferencia. Ese programa también fue canalizado y cuando lo canalizamos, los maestros y nuestras almas nos hablan mucho de la importancia de que no enseñar una técnica para hacerlo, sino enseñar un camino de preparar a la humanidad, es decir, preparar mi mente, preparar mi cuerpo emocional para disponerme a ser canal, para abrirme hacia el encuentro con la propia alma, ¿cierto? Esa formación, ese programa no es apto para poder servir a los demás, es decir, para canalizar a otros, sino para aprender a abrir el propio canal y que sea ese lugar de canalización como eh, una propuesta, un lugar seguro de encuentro y de autoconocimiento, ¿no es cierto? Después también acompaño a los niños, a las infancias, esto también lo hago con una compañera mía de trabajo, una colega,
se llama Arcoiris, de espiritualidad para infancias, que lo estamos brindando únicamente presencial a Arcoiris, en donde nosotras vivimos, acá en Córdoba, Argentina. Es un taller mensual para los niños en donde de alguna manera a través del juego siempre les enseñamos herramientas de canalización también desde un lugar muy espontáneo, sin rigidez por supuesto y siempre desde el juego. También yoga para las infancias, reiki y demás, eso dentro de Arcoiris. Y de Arcoiris nació y se desprendió un proyecto que todavía está en creación de crecer. Empezó siendo un podcast, pero la idea es poder crecer en eso. Es un podcast que se llama Palabras que Abrazan a las paternidades conscientes. Es de alguna manera ese lugar que tiene como público a los padres de esos niños arcoíris. Está abierto a toda la comunidad Palabras que Abrazan porque sí es digital, digamos, ¿cierto? Okay. Y bueno, y estamos ahí en la gestión de que no sea solo un podcast, sino que sea un círculo de palabra vivencial con las personas y hacer como un programa más terapéutico y transformador para los padres puntualmente y las madres de los niños en general. Así que bueno, ir creciendo con diferentes propuestas y dentro de las sesiones de canalización, además de brindar sesiones así individuales que las personas pueden tomar de manera esporádica, estoy también creando un programa que es un acompañamiento personalizado uno a uno de varias sesiones a lo largo de 4 meses, que es un programa de acompañamiento para personas en procesos de duelo, para personas que están duelando, que están dejando morir lo que sea en la vida, para evolucionar, las personas que están inmersas en ese dolor de la pérdida y del duelo. Este programa tiene la intención y el propósito de acompañarlos a través de la canalización. Eso es un poco de lo que Genial. hago y bueno, estoy en constante crecimiento, expansión y creación de nuevas propuestas, ¿no? Siempre el eje y mi eje es la canalización porque es desde ese lugar que me comparto y que encuentro como las diferentes vías, pero siempre es desde ese lugar. Qué bonito, qué hermoso. Me resuena muchísimo el tema de lo del proyecto Niños Arcoíris. Me encanta muchísimo. Qué bonito eso, porque creo que también allí es un camino bastante grande que todavía hay por recorrer del tema de si nos metemos un poco más al tema de la educación, ¿no? De la educación tradicional versus cómo podría haber ese cambio dentro de la educación para no eh, formar niños que estén preparados para el trabajo, ¿no? Que generalmente eso es lo que, por lo Sí, menos en Latinoamérica, es para lo que está diseñada la educación, ¿no? Formar personas para la masa crítica de trabajadores, de empresas y demás que se necesitan para producir. Y un poco ir a esa educación también mucho más consciente. Así que qué bonito, ojalá que más adelante si se abre la oportunidad podamos hablar mucho más de esto, del tema de las infancias, de la educación y demás, porque me parece que allí hay un camino todavía por recorrer bastante amplio sí, y qué bonito que nosotros como adultos, creo que, y ahí tú quiero que también tu opinión, Clara, porque si bien nosotros como adultos estamos entrando en un proceso de transformación, estamos yendo a ese cambio de conciencia como humanidad, pues nosotros ya vamos como con un camino adelantado, así que básicamente estamos como construyendo el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer el camino como solitos, sino que también eso debe ser como una herencia o un legado que dejemos a la humanidad que viene. sí. Totalmente de acuerdo, estoy muy de acuerdo y algo que recordaba cuando vos hablabas, algo que decimos mucho con mi amiga colega con la que hacemos Arcoiris, es muchas veces escuchamos como quejas, no dentro de Arcoiris, sino en el mundo, ¿no es cierto?, de que
un miedo muy común que todos los padres tenemos y que es natural de es qué mundo le estamos dejando a los niños, ¿verdad? Y eso es una preocupación muy real porque hay muchas cosas que todavía están vibrando en mucho dolor y en mucha desunión. Pero hay algo que nosotras creemos que es importante y que intentamos nosotras personalmente cambiar la mirada y es un poco traer a la pregunta de qué niños les vamos a dejar al mundo, ¿no es cierto? Y en el sentido de poder comprender que los niños primero vienen con una información y estoy muy segura que la mayoría de los niños en sus planes álmicos tienen planes para esta nueva era de Acuario y son realmente parte de la nueva humanidad y ellos van a tener muchísima claridad y muchísimas ideas de construcción comunitaria, eso estoy muy segura, pero más allá de ello, comprender qué niños les vamos a dejar al mundo nos trae un poco esta mirada de, bueno, qué herramientas les voy a transmitir o cómo los voy a acompañar en ese crecer para que ellos después puedan reflejar eso en su adultez para consigo mismos, cultivar una relación de amor propio con ellos mismos, que sabemos que eso es lo que salva al mundo de alguna manera, el amor propio, y también desde ese lugar de amor propio, cómo se van a vincular con un otro, cómo van a crear familias, cómo van a crear redes y comunidades, ¿cierto? Entonces, abrazo mucho ese miedo de qué mundo le estamos dejando a los niños, porque considero que es muy real ese miedo y es muy lógico que lo tengamos, pero sí llevar un poco de esperanza a comprender que todavía hay mucho por hacer y hay mucho que está a nuestro alcance, primero empezando por nosotros mismos y también por comprender que todo lo que le entreguemos a nuestros niños va a impactar en el mundo cuando ellos sean adultos también, porque lo van a reflejar, lo van a crear, ¿cierto? Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero siento que es eso lo que puedo traer como esa esperanza de el niño, el mundo puede cambiar no solo por lo que nosotros nos entreguemos a nosotros, seamos los adultos, no importa la edad que tengamos, y también siempre que un niño nace, es una esperanza para el mundo, ¿cierto? Entonces, comprender que no es un error traer niños al mundo porque hay un mundo que está mal, sino que muchas veces esas almas justamente eligen venir para también contribuir esa luz al mundo. Entonces, todo lo que podamos entregarles en esa crianza consciente o en ese acompañamiento consciente va a tener un impacto de servicio muy, muy grande, que quizás nosotras no lleguemos a verlo, a ese súper, súper impacto en su totalidad, pero que eso va a estar y que esa es una semilla que va a florecer en el mundo, es como una certeza muy, muy importante. Qué bonito, Clara. Muchas, muchas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. De verdad que me resonaron muchísimas cosas a mí personalmente, así que gracias, no fue fortuito este encuentro el día de hoy. Y no sé si quieres dejar como una frase final, un consejo, recomendación, algo para despedirnos el día de hoy. Sí, me gustaría mucho volver a como remarcar esta herramienta que los maestros me hablaban en la canalización para compartir de la honestidad. Creo que es un momento de la humanidad muy importante para sernos honestos a nosotros mismos y desde ese lugar ser honesto a la vida, a los vínculos que tengamos, como en esa honestidad se encuentra que quien comande esa honestidad sea la propia fidelidad, volver al compromiso, eso me gustaría, volver a ese compromiso, como traerlo otra vez ahora para despedirme, volver a ese compromiso con la propia luz que implica un compromiso con amarme a mí misma y un compromiso con serme honesta de qué es lo que me está haciendo crecer en este presente de mi vida y qué es lo que ya no me está haciendo crecer y que necesito darle una muerte en el mejor sentido de la palabra para que se transforme, ¿cierto? Siento que el compromiso es una gran conciencia que tiene todas estas aristas y estas capas. La honestidad y el amor propio es muy importante para poder tener la fuerza suficiente para transformarnos, ¿no? Y para construir esas vidas humanas coherentes a la nueva versión que queremos ser. Entonces, si tuviera que despedirme con un consejo, es eso, es crecer en el compromiso con el alma, que implica seguir creciendo en amarnos profundamente a nosotros
y en sernos honestos para poder tener la fuerza suficiente de transformar lo que hoy no está en sincronía conmigo y bueno, y así crecer, ¿cierto? Y compartirse, servir. Genial. Qué bueno, Clara. Bueno, se me olvidó decir que la información, las redes y toda la información, si podemos tener también el podcast, va a estar en la descripción del video para que puedan conectar con todas las herramientas que ofrece Clara y su acompañamiento. Y nada, no tengo más que agregar. Gracias de nuevo, Clara, por aceptar esta invitación y espero por allí que podamos estar compartiendo desde otros lugares. Yo también te agradezco mucho, Diana, de verdad, y estoy muy contenta de estar acá. Para mí implica mucho crecimiento, animarme, porque también a nivel personal estoy en ese lugar de eso me piden a mí, mi alma, en esto del compromiso es comprometerte a compartir tu luz, porque bueno, ya es tiempo, lo vengo haciendo, pero es la invitación a hacerlo aún más, y justo llegó tu propuesta y fue de mucha sincronía para mí, para el proceso en el que yo estoy también, y sabía que hacerlo me iba a traer mucho crecimiento personal de mío, de confianza que yo gano en mí, ¿no es cierto? Independientemente de lo demás. Así que te agradezco mucho por verme y por invitarme, te agradezco. Y por supuesto deseo que compartamos más espacios, seguro que así va a ser. Ay, gracias. Bueno, que estés muy bien. Chao, Gracias. gracias. Sí, adiós.